Muy buenos días, amados hermanos. Reciban saludo primeramente de mi esposa. Ella está estos días visitando a la familia en Estados Unidos, de manera que me abandonó. Reciban saludos también del pastor Iván Rubio. Él es director de Lima al Encuentro con Dios. Él hubiese querido estar este tiempo con ustedes también, pero tiene compromisos en estos días, de manera que estuvimos más bien compartiendo con ellos por vía virtual de la firma de unos convenios que el Seminario Bíblico Alianza en Lima está firmando con instituciones de Estados Unidos. Reciban también especiales saludos del pastor Ángel Barrientos. Él es presidente del Consejo Directivo Nacional del Perú. En esto, el 1 de noviembre, para que ustedes más o menos sepan, estamos cumpliendo y se celebra el aniversario número 100 de la Alianza Cristiana y Misionera en el Perú. De manera que hay una organización muy importante que se está desarrollando en estos días para celebrar nuestro centenario. Ya se imaginan todo el fervor que hay y que debe de haber en cada corazón que mira la historia y ve que Dios ha sido muy fiel en el Perú. También reciban saludos de nuestra iglesia en Salamanca, iglesia en la cual actualmente me toca servir. Y ellos están también celebrando 45 años el próximo domingo. De manera que estamos en organización porque Dios ha sido fiel con nuestra iglesia en Salamanca, iglesia en la cual hoy me toca servir. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por permitirnos tener esta hora para meditar en la palabra. Voy a pedir que mantengan sus Biblias también en atención para juntos poder meditar en la palabra. Quiero iniciar extendiendo también felicitaciones a cada uno de ustedes por estos 43 años que están cumpliendo. Nosotros llevamos 2 años, vamos a cumplir 45 y ustedes están cumpliendo 43. Y yo digo los 43 o los 45 primeros años en el caso de nuestra iglesia, porque la iglesia no envejece, ¿sí? La iglesia no envejece. La iglesia se renueva de día en día, y mientras tengamos un claro propósito, entonces tenemos siempre un horizonte grande para seguir creciendo. De manera que yo quiero felicitarles a ustedes por estos 43 años. El pastor me pidió que nos unamos a la serie de temas que están desarrollando este mes, y es un llamado: edifica la iglesia dando frutos. Es mi tema de esta mañana. Este asunto de fructificar es un asunto que el Señor lo ha desarrollado en muchos pasajes de su ministerio. De manera que fructificar en la iglesia no es una opción. Fructificar más bien es el llamado de Dios para todos aquellos que hemos sido escogidos por su misericordia. Dice la palabra en este pasaje que se leyó al iniciar este servicio, en San Juan capítulo 15. Yo quisiera recordarles otra vez esta porción de las Escrituras. San Juan capítulo 15, los primeros versículos, dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará,
y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Dos verdades resaltan en esta porción de la palabra de Dios. Dos hermosas verdades, vitales verdades. El Señor nos habla en esta porción. Primero, que el objetivo principal de Dios somos nosotros mismos. Yo me suelo repetir esto y me digo a mí mismo y disfruto cuando hablo pensando en esto. El objetivo de Dios soy yo. El objetivo principal de Dios eres tú. Por eso dice la palabra que nosotros estamos unidos a Él. Como pámpano que nació de la vid, estamos llamados a vivir en Él. Y el primer llamado es que permanezcamos en Él. Que nuestra vida y nuestro propósito estén centrados en Él. Separados de Él, nada somos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice el Señor. En ese sentido, el objetivo primario de Dios eres tú. A Dios le importas tú. Más importante de lo que tú hagas es lo que tú eres. Y la otra verdad maravillosa que se desprende de este pasaje es que, y que no se puede disociar, que no se puede romper, que no puede divorciarse del primero, es que usted fue elegido para llevar fruto. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Si saltamos unos versículos más adelante en este mismo capítulo de Juan, dice Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, porque todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Este asunto de llevar frutos, el Señor Jesús, ya lo dije, lo repitió muchas veces. Y una vez más lo repite en Mateo capítulo 25, que es justamente el capítulo que yo quiero revisar esta mañana con ustedes. Dice la palabra del Señor en el Mateo capítulo 25, cosas sumamente importantes, y especialmente leyendo a partir del versículo 14. Si usted mantiene su Biblia, ahí vamos a desarrollar pensamientos a razón de este capítulo. Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que nosotros somos como siervos llamados por Dios. Y estamos llamados aquí, el Señor repite una vez más, llamados a fructificar. Dice la palabra que el Señor llamó a sus siervos y les concedió su oportunidad para que desarrollen, para que multipliquen y fructifiquen. El reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Y aquí la palabra nos dice primeramente que el Señor nos ha escogido a cada uno. Nos ha escogido a cada uno. Y nos ha escogido porque nos ha calificado y nos ha dado privilegios. Y cada uno somos calificados por Dios para fructificar. Al momento que Dios te llamó, te dio su gracia, pero al mismo tiempo te calificó para que seas fructífero, sin excepción. Cuando revisamos la palabra, tanto en los pasajes de Primera de Corintios, Romanos capítulo 12, Primera de Pedro capítulo 4, encontramos pasajes en que la Biblia nos habla de que nosotros hemos sido llamados a ejercitar dones. Cada uno ha recibido una cuota de gracia especial de Dios.
No hay nadie aquí entre nosotros que, habiendo recibido a Cristo, no haya recibido también la capacidad para el servicio, y un servicio que fructifica. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Cada uno recibió una cuota de gracia conforme a su capacidad. Dios ha sido soberano repartiendo gracia. Y esto nos habla que Dios nunca va a esperar resultados más allá de nuestra capacidad. No impone cargas que no podemos llevar. Por tanto, no demanda nunca más de nuestra capacidad. Nuestra fidelidad al Señor pasa por lograr lo máximo posible con los recursos que Dios nos da. Y creo que en esta oportunidad, en esta ocasión en que se está celebrando 43 años aquí en nuestra iglesia, es importante que analicemos esta verdad, que Dios nos ha dado gracia, Dios te ha dado capacidad para que desarrolles y fructifiques, y no te ha dado responsabilidades que no puedes llevar. Tu fidelidad pasa porque tú cumplas tu llamado, el propósito de tu llamamiento. El Señor no espera más de lo que podemos dar, pero ten en cuenta que sí espera todo lo que podemos dar. No espera más allá de lo que puedes dar, pero sí espera todo lo que tú puedes dar con la capacidad de su Espíritu. Por eso decimos que es un privilegio servir al Señor. Y es una honra haber recibido su confianza. Es un honor. Qué lindo que aquí seamos, en la iglesia sea el espacio donde nosotros disfrutamos y nos recordamos que hemos sido privilegiados por Dios. Pero así como hemos sido privilegiados por su gracia, recuerda que has recibido el honor de llevar su confianza, y por esa razón te confió sus dones, te confió lo que en esta palabra dice, te confió sus talentos. Ahora, Él quiere facilitar el desarrollo responsable de nuestras capacidades, y es por esa razón que el texto dice en el versículo 15 que habiendo repartido sus bienes, se fue lejos. Vale decir que el Señor nos ha dado el espacio para desarrollar nuestras capacidades. No es allí un juez, no es un capataz, no es un vigilante que está poniendo rigor y haciéndote productivo por amenazas. El Señor no amenaza, el Señor capacita y quiere que tú te realices llevando frutos. Dice el texto, se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dios concede a sus siervos, a cada uno de sus siervos, espacio para desarrollar sus iniciativas, para desarrollar su creatividad, para desarrollar sus proyectos. Hace un instante conversábamos con el pastor Fabián y nos mostraba la carpa que ustedes tienen allí, carpa que lo usan en diferentes ocasiones y en diferentes lugares para llevar este programa de Todo Gratis. Yo dije, yo también quiero hacer una carpa en mi iglesia, y creo que esto es una estrategia interesante para llegar con la palabra, orar por la gente, responder a sus necesidades, conocer sus inquietudes. De manera que esta manera creativa de llegar a la comunidad es muy importante. Y que todos en el ejercicio de nuestra vida cristiana estamos llamados a desarrollar capacidades, y cada uno tiene habilidades extraordinarias. Siendo uno muy diferente y siendo cada uno diferente a los demás, cada uno es especial.
De manera que tú tienes capacidades que otros no tienen, y capacidades extraordinarias que Dios te confió. Y debemos relacionar nuestro ministerio con nuestras capacidades. Nuestras capacidades no deben estar apartadas del ministerio que hagamos. Si nosotros somos capaces de asociar nuestro llamamiento, nuestra misión, a nuestra profesión, a los talentos, a las habilidades, a ese cúmulo de actividades que desarrollamos y los podemos hacer bien, entonces vamos a encontrar que toda capacidad que recibimos de Dios es válida para que con ello podamos fructificar. Por eso Dios nos ha concedido espacios para desarrollar iniciativas, creatividad y proyectos. Por eso dice el Señor, después de repartir sus bienes, se fue lejos y nos ha dejado a nosotros la iniciativa. No está dictándonos qué detalles hacer. Ahora tú puedes servirle. Cada uno puede desarrollar proyectos. Cada uno tiene la suficiente cuota de entendimiento para comprender que Dios te hizo como eres, y tal como eres estás capacitado, calificado, estás llamado, autorizado para servirle. Y también dice: concede tiempo sin presiones. No es capataz, no te presiona, no te condiciona. Él te da espacio, te da diligencia y quiere que tengas responsabilidad. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 3, él les dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada cual mire cómo sobreedifica. Cada cual está llamado a sobreedificar sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento de Cristo. Estamos cada uno otra vez llamado a sobreedificar. Y tenemos que sobreedificar con el mejor recurso, con nuestros mejores dones, con nuestro talento. Y por eso dice: pon lo mejor. No pongas hojarasca, no pongas madera, no pongas allí cosas que el tiempo los deteriora, sino pon lo mejor: oro, plata, piedras preciosas. De manera que, amado hermano, creo que estamos llamados a enfocarnos en esta tarea. Madera y hojarasca se van a quemar. No estás aquí para acompañar lo que otros hacen. Creo que cada uno tiene que estar más bien integrado en el cuerpo de Cristo. Cada uno está llamado a comprometerse en el espacio que tenemos. Si estás con los jóvenes, compromete en el Señor y trabaja en ese espacio. Si Dios te da un espacio con las damas, comprométete allí y desarrolla iniciativas, propon proyectos, y Dios te va a bendecir en todo ello. En segundo lugar, así como el Señor ha repartido su gracia y ha entregado sus bienes, el Señor pedirá cuentas por el desenvolvimiento de nuestra vida cristiana. Dice el texto del versículo 19 al 23: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El texto dice, allí en el versículo, hemos leído el versículo 19: después de mucho tiempo vino el Señor y arregló cuentas con ellos. El Señor va a pedir cuentas. Nos entregó su confianza, nos dio capacidades, nos dio recursos, nos ha dado oportunidades, y de todo eso vamos a rendir cuentas.
De manera que no podemos pensar que podemos pasar el tiempo sin hacer nada. No podemos pensar que la vida cristiana es simplemente congregar un domingo, desarrollar nuestra fe, llenar nuestra vida espiritual con adoración y satisfacernos consumiendo lo que la iglesia produce, sino más bien estamos llamados a contribuir con nuestro servicio, a fructificar con nuestro llamado. En muchas iglesias, dentro de ellas, yo creo que eso no ocurre aquí, en las iglesias en Lima suele ocurrir que hay siempre un porcentaje considerable de hermanos que asiste y se conforma con ello y creen que con asistir están satisfaciendo las expectativas de Dios. Eso es importante. Nos agrada mucho tener a los hermanos congregados. Es parte del plan de Dios que congreguemos. Pero no olvidemos que el Señor nos ha confiado responsabilidades y nos ha entregado dones y quiere que con ello fructifiquemos. El texto nos acaba de decir que el Señor vuelve y de todas maneras va a pedir cuentas de lo que Él nos ha confiado. Y ese criterio para la rendición de cuentas no es la cantidad de los recursos que hemos recibido. El criterio para la rendición de cuentas es el uso que hemos dado de lo que hemos recibido. Uno recibió 5 talentos, otro recibió 2, otro recibió 1. Cada uno recibió conforme a su capacidad. Pero Dios no pide más del que recibió 5 o pide menos del que recibió 1. Dios pide cuentas a todos por igual. Y el criterio no es la cantidad, sino más bien es el uso que damos a los recursos que hemos recibido de Dios. Es lógico que el que recibió 5 tiene que responder por 5. Es lógico que el que recibió 2 tiene que responder por 2. Y es lógico que el que recibe 1 responda por 1. Pero cada uno está llamado a usar. Y en el uso que damos a las oportunidades y capacidades, entonces vamos a obtener la posibilidad de llevar frutos. Y eso sí, el Señor pedirá cuentas. Hay recursos escondidos, muchísimos recursos escondidos en el seno de la membresía de nuestras iglesias. Hay muchísima capacidad que no se usa. Hay muchísimo talento que ni siquiera se ha descubierto. Hay un potencial enorme que todavía nos falta descubrir en el seno de nuestra vida y en el seno del área que estamos comprometidos en la iglesia. Y estamos llamados a descubrirlos y estamos llamados a potenciar todo eso. La fuerza de la iglesia tendrá entonces una dinámica poderosísima para bendecir nuestra vida y para bendecir a la comunidad donde estamos, si solamente descubriéramos y pusiéramos en uso lo que hemos recibido de Dios. Los recursos escondidos no sirven. La riqueza escondida no tiene valor. Más aún si estamos viviendo en tiempos de gran necesidad. El día, creo que fue el día martes de esta semana, en el Perú, salió en la televisión una funcionaria del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, un área de la salud que atiende a los niños con cáncer. Y hacía su declaración lamentando que los niños con cáncer no reciben atención y hay una escasez de medicamentos para la especialidad. Salía denunciando que el área no tiene el equipamiento suficiente para hacer diagnósticos o para evaluar cómo está yendo el avance, el progreso en la salud de los niños con cáncer. Pero lo penoso del informe era que a estas alturas del año, septiembre,
de 2025 solamente habían ejecutado el 11% de su presupuesto. Recursos tenían, el dinero estaba disponible, pero para vergüenza de toda esa área del sector salud, había funcionarios incapaces de desarrollar los proyectos para usar los recursos que del Estado han recibido. Los niños se mueren, los niños sufren, pequeños ahí están con la cabecita sin cabellos por los efectos de las quimioterapias, y toda gente es conmovida por un escenario así. Da mucho disgusto, da muchísimo enojo y provoca reacción saber que estos niños no reciben atención teniendo los recursos. En el Perú creo que ocurre esto, me imagino que aquí no ocurre. Que los organismos del Estado tienen recursos y al final de año devuelven gran cantidad de los recursos que han recibido por incapacidad de gestión. Incapacidad de gestión. No administran los recursos que han recibido. Yo estudié economía en la universidad y una de las cosas que los economistas tenemos muy claramente en la cabeza, que la riqueza que lo ponemos en movimiento genera más riqueza. La economía tiene que mantenerse caliente, decimos nosotros. Y hay que dar movimiento a la riqueza, porque la riqueza produce riqueza. Pero cuando la economía se enfría, pues se estanca. Todo se estanca, el desarrollo se estanca. En la iglesia también hay un movimiento, tiene que haber una dinámica, tiene que haber un movimiento de recursos, tiene que haber un movimiento de talentos. La riqueza de la iglesia no es en la tesorería, la riqueza de la iglesia no está en su historia, la riqueza de la iglesia no está en la experiencia de sus miembros, la riqueza de la iglesia ni siquiera está en el desarrollo, el conocimiento de la palabra, sino está en el uso que damos a las capacidades que Dios nos ha dado. Hay iglesias que pueden ser enormemente privilegiadas con recursos, pero si no lo usan, ¿para qué? ¿Para qué una iglesia con líderes que no lideran? ¿Para qué maestros que no enseñan? ¿Para qué discipuladores que no discipulan? ¿Para qué servidores que no sirven? ¿Administradores que no administran? Y creo que en los dones y los talentos están dones, y la Biblia nos habla de que cada uno ha recibido los dones, y por lo tanto estamos llamados a ejercitar nuestras capacidades, con eso llevar fruto que glorifica al Señor. El texto dice: después de mucho tiempo el Señor vino y arregló cuentas con ellos. El Señor llamó a sus siervos y les preguntó qué hicieron con el dinero que recibieron. ¿Qué hicieron? El Señor pide cuentas. Si bien es cierto, no somos salvos por obras, pero sí somos galardonados por nuestras obras. Nadie va a ser salvo entonces por lo que hace, sino más bien salvo por la fe en Cristo Jesús. No somos salvos por las obras, sino vamos más bien, el Señor va a pedir cuentas de qué hemos hecho, porque Él quiere galardonar y premiar nuestra vida, porque Él es generoso en hacerlo. El siervo que recibió 5 talentos negoció con ellos y los duplicó. El siervo que recibió 2 talentos hizo lo mismo y los duplicó. El siervo que recibió, dice, 1 talento. Pero, dice el versículo 18, el tercer siervo, el que ha recibido 1 talento, actuó de forma diferente. Tomó el talento que había recibido, cavó un hoyo y escondió el dinero de su señor. Amados hermanos, hay gran responsabilidad para desarrollar proyectos. Hay gran responsabilidad que nosotros desarrollemos iniciativas de nuestro servicio. Hay gran responsabilidad de usar oportunidades. Hay gran responsabilidad de participar en todo lo que la iglesia ya tiene como iniciativa de desarrollo.
Y así como tenemos responsabilidades, usted se va a dar cuenta que es emocionante ver resultados. Porque el Señor es generoso. El Señor quiere acompañarnos. El Señor quiere que seamos productivos. El Señor quiere que su iglesia siga creciendo. Algunos argumentan que el crecimiento o no crecimiento se explica en las iglesias únicamente por factores externos. Y realmente, si bien es cierto, hay oposición, hay una resistencia del mal, hay huestes espirituales que resisten el desarrollo de la iglesia, pero el problema mayor está dentro de la iglesia. El Señor quiere que nosotros nos multipliquemos. El apóstol Pablo, cuando habla a Timoteo, le dice: pues esto que has escuchado de mí, esto también tú encomienda a otros fieles y idóneos también para enseñar a los demás. De manera que en este versículo el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que cada uno está llamado a desarrollarse y a servir y a ministrar la vida de los demás, y de esta manera la iglesia está llamada a crecer. Si bien es cierto que el crecimiento lo da Dios, para este desarrollo Él ha dispuesto que cada uno de nosotros que somos miembros de la iglesia intervengamos. Si hay estancamiento, no es solamente por la culpa del diablo. Eso no es del todo verdad. Dios desea que su iglesia crezca, y crezcamos en cantidad y en calidad, porque en ambos casos, en ambos aspectos debemos de crecer. El crecimiento sólido, el crecimiento sostenido de la iglesia está en que crezcamos en calidad, pero también en cantidad. Fructificar con los dones y oportunidades es una manera válida, necesaria y obligatoria para crecer, y de esa manera glorificar a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Dentro de ese marco de la gracia divina, cada uno de nosotros, usted, yo, todos estamos llamados a ser fieles. Estamos llamados a ser diligentes para servir y glorificar al Padre. Y Dios no desea que la iglesia solo crezca numéricamente. Dios no quiere que solamente la iglesia crezca numéricamente. Tampoco quiere que la iglesia solamente crezca espiritualmente, sin agregar nuevos miembros. Las dos clases de crecimiento tienen que ser simultáneas. El crecimiento en una sola parte de ellas no expresa un sano crecimiento. Se puede ilustrar esta verdad con una ave que tiene dos alas. Si pensamos cuál ala es más importante en un ave, definitivamente no podríamos llegar a esa conclusión. Para que sea un ave y se desarrolle a plenitud como tal, necesita dos alas para volar. Así también el crecimiento en calidad y en cantidad tienen que ir juntos. No podemos decir: bueno, yo estoy bien, me satisfago porque estoy creciendo en el Señor. Eso es un aspecto de tu crecimiento si te refieres a tu vida espiritual, si te refieres a tu vida devocional, si te refieres a concebir de manera más clara, nítida, y a disfrutar de la gracia de Dios. Bien, por eso es un aspecto del crecimiento. Pero también Dios quiere que fructifiquemos con nuestro servicio, que utilicemos nuestros dones y capacidades. Son como las dos alas de un ave. Con una sola no vuela, no se desarrolla. La fidelidad, por esa razón, es lograr lo máximo posible con los recursos que Dios nos ha dado. En tercer lugar, el Señor dice que va a recompensar generosamente a todos sus siervos que le sirven fielmente. Por eso dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí he entregado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor explicó
y bendijo a aquellos dos siervos que multiplicaron, que duplicaron lo que habían recibido. Dice, negociaron, cada uno negoció diligentemente y sus ganancias crecieron sorprendentemente. Este asunto de ir y negociar, usted sabe que el negociar es un asunto de riesgo, y quien sabe el negocio sabe que esto es una actividad de riesgo. No podemos invertir sin correr el riesgo. Pero estos son los retos de fe que tiene todo creyente. No lo tengamos miedo a hacer inversiones. No tengamos miedo a emprender un proyecto. No tengamos miedo en dar iniciativas para hacer el servicio. Si nunca has evangelizado a alguien, no tengas miedo. Empieza a hacerlo y el Señor te va a bendecir con ello. Si no has hecho uso de tus talentos y te ha dado vergüenza ponerlos en la práctica, no tengas temor, empieza. Y seguramente de menos a más, y te vas a dar cuenta que en el resultado no eres tú finalmente, es la gracia de Dios operando a través de la iniciativa, y Dios se encargará de que fructifiques, porque Él quiere que fructifiquemos y Él es generoso y quiere bendecirnos. A todos le dice, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. El ejercicio fiel de los dones y la administración responsable de las oportunidades que Él nos da permite que participemos de esos procesos que Dios está dirigiendo para su gloria. Esto es hermoso, es un privilegio. Participar de los procesos que Dios está dirigiendo es hermoso. Si invertimos nuestros recursos para duplicarlos, porque eso debe ser nuestro propósito, el Señor nos va a bendecir. Estaba el otro día conversando con los hermanos, y yo no me había percatado de esto, hasta que un chico que estudia ingeniería me dijo: pastor, si solamente nosotros invertiríamos $20 en una actividad que al cabo de un año nos ofrezca un resultado, y eso lo volvemos a reinvertir, $20 en 20 años se convertirían en $20 millones. La idea es entonces invertir 20 para cosechar 40. El siguiente año invertir 40 para cosechar 80. El siguiente de esa misma metodología. Al cabo de 20 años el crecimiento geométrico es interesante. En 20 años esto llega a $20 millones. Jesús dice que a través del ejercicio diligente de los dones, las oportunidades que Dios da, podemos entrar en una etapa de grandes resultados. Y Dios no está allí para medirnos el tiempo. Dice que Él se fue lejos y después de mucho tiempo regresa para pedir cuentas. El tiempo tiene que ser un recurso que podemos entonces administrar correctamente, y tenemos que utilizar todo don, todo talento, toda oportunidad en el tiempo que tenemos. Jesús dice que a través del ejercicio diligente podemos negociar. La generosidad del Señor es grande, y aquel que multiplica, aquel que hace uso, el Señor lo va a bendecir. Por eso dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa posición de honra está reservado a quienes han hecho uso de los recursos que han recibido. Ahora, cuidado con motivaciones extrañas para el crecimiento. Por eso el Señor dice: sobre poco has sido fiel. Nadie puede pensar que está haciendo mucho. Finalmente el Señor nos ubica en nuestro lugar. Finalmente Él es el que quiere recibir la gloria, porque puede haber motivaciones equivocadas para el crecimiento. Hay propósitos innobles para crecer. Por ejemplo, aquel crecimiento que se hace referenciando a otros, aquel crecimiento que se quiere hacer copiando a los demás, aquel crecimiento que queremos para competir y de esa manera ser superiores a los demás y hacernos distintos.
Eso es codicia. Eso es codicia. El codicioso tiene un mal enfoque de crecimiento porque aparta a Dios de sus fines. El codicioso quiere sobresalir él. Quiere ser grande él. Quiere ser importante él. Quiere ser bien visto él. Y quien tiene entonces su ego de por medio cae en el problema de la codicia. El crecimiento es para dar gloria y honra al Señor. El crecimiento como excepción es más bien un riesgo. El crecimiento con un mal enfoque va a apartar a Dios. Hay tantas estrategias que ahora se habla muchísimo de crecimiento y se aplican ciertas fórmulas y se quieren replicar lo que otros han hecho. Y saben, eso demostraría más bien una pobreza de nuestra mente y una pobreza de nuestras iniciativas. Dios nos ha hecho extraordinariamente creativos y cada uno tiene un lugar, cada uno tiene una realidad, cada uno tiene un espacio, cada uno tiene por lo tanto sus propios motivos y sus propios tiempos. Y dentro de ello estamos llamados a fructificar. El obrar de Dios siempre va a ser a través de procesos. El que es poco en lo fiel, en lo mucho, por generosidad, el Señor nos pondrá. Nunca debemos minimizar los inicios, aun cuando estos sean pequeños. No es un crecimiento alocado, no es un crecimiento repentino. Dios quiere usarnos y en el proceso de ese uso nosotros vamos a disfrutar de Dios y vamos a disfrutar de la aventura, de la dinámica del servicio al Señor. Por lo tanto, debemos fijarnos en Él porque el resultado es para darle gloria a Él. Y en cuarto lugar, y con esto termino, el texto termina diciendo que Él castigará a aquellos siervos infieles. Por eso dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Esto que había recibido talento dice, pero, esto es un pero que nos tiene que llamar la atención. Pero el que había recibido uno, a este le dijo el Señor, siervo malo y negligente. El descontento del Señor nace primeramente de la descalificación de lo que Él era y termina en la intrascendencia de la descalificación por lo que hacía. Le dice primeramente siervo malo, y él dice tú eres malo. Descalifica su carácter, descalifica lo que Él es. Y eso es una situación triste, porque el que no fructificó terminó siendo malo. ¿Y malo por qué? Malo por no valorar su capacidad, malo por justificar su inoperancia, malo por trasladar su irresponsabilidad a terceros, malo por juzgar a quien le dio la oportunidad. Y hay que ser malo para no valorar lo que Dios nos ha dado. Y a veces queremos simplemente resaltar y quedamos embelesados con lo que otros hacen. Y qué lindo cantan mis hermanos, qué bueno es el equipo de música que tenemos, qué extraordinarios pastores tenemos en la iglesia. Y los ponemos en un pedestal pensando que son súper dotados, creyentes y discípulos del Señor en un nivel superior.
Y nos olvidamos que todos hemos recibido igual honra, igual responsabilidad. Y todos tenemos una cuota. El Señor no va a calificar de una manera al pastor y calificar de otra manera a nosotros. Las reglas para calificar en Dios están totalmente planteados y a todos va a pedir cuentas por igual. No por la cantidad, sino por el uso que damos de nuestros talentos y dones. También es malo por justificar su inoperancia. Sabías que eres hombre malo, que siembras, que quieres recoger donde no sembraste, que quieres cosechar donde no esparciste. Malo por dar su irresponsabilidad a terceros y malo por juzgar a su Señor quien le dio la oportunidad. Y dice, te conocía que eres hombre malo. ¿Por qué si le conocía recibió? ¿Por qué si le conocía que es hombre malo se asumió responsabilidad? ¿Por qué si conocía que es hombre duro no le dijo que no desde su principio? Descalifica su ser. Pero también le dice negligente. Y ahí está descalificando sus competencias. Está descalificando sus capacidades. Negligente le dice por no aprovechar la oportunidad pudiendo utilizarlo. Negligente le dice por no usar su capacidad pudiendo. Negligente le dice por pasar el tiempo vanamente pudiendo aprovecharlo con diligencia. Negligente por indispuesto a correr riesgos. Dios dice que este hombre es malo y negligente. El siervo que recibió un talento finalmente no pierde el talento, solo lo guardó. No se trató de un caso de pérdida de talentos, se trata de un asunto de devolución de talentos. No se trata de la falta de fidelidad, se trata de la falta de capacidad para crecer. Mantenernos en el tiempo sin crecer y sin llevar frutos es una condición, por lo tanto, no adecuada, no propicia, no correcta, no legítima para un siervo de Dios. Y saben, nunca existirá argumentos válidos para justificar la infidelidad y la inoperancia. Nunca. Delante de Dios, nunca habrá argumentos válidos para justificar la inoperancia y la infidelidad. Lo asombroso de esta parábola es su conclusión. Dice el versículo 28-29: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si trabajamos con esfuerzo, obediencia y amor para multiplicar lo que Él nos da, lo que Él nos ha confiado, tendremos más. De lo contrario, lo perderemos todo. El quien invierte, quien produce, tendrá más, pero el quien se quede estancado lo pierde todo. Esto que parece va contra la razón simplemente nos hace ver lo importante que es para Dios el uso que debemos dar a lo que Él nos ha confiado. Si usamos y multiplicamos lo que Él nos ha dado, tendremos más. Si no, lo perderemos todo. Y a este dice siervo inútil. Jesús le dice a este siervo inútil, que no fructifica, simplemente mantiene el talento. En Mateo capítulo 21 hay una historia cuando Jesús sale de Betania y se va muy temprano camino a Jerusalén. Y cuando está caminando hacia Jerusalén, usted conoce la historia, ve una higuera a la orilla del camino. Y el Señor, queriendo satisfacer su sed, alimentarse de algo de esta higuera, va y se aproxima. Lo veía entonces verde, lo veía allí con hojas y lo veía una planta aparentemente sana. Jesús se acerca y ¿qué dice el texto? ¿Qué encontró?
encontró solamente hojas. Aparentemente era una planta saludable. Aparentemente era un lugar donde el Señor podía encontrar satisfacción cogiendo una fruta y satisfaciendo de esa manera su sed y su hambre. Pero esa apariencia engañosa es lo que a Jesús lo frustra. Por esa razón el Señor maldice a esta higuera y dice que con su maldición se secó para que nunca más nadie sea engañado por esto. Maldijo a la higuera por su improductividad. Jesús no estaba haciendo allí un espectáculo luciendo su poder. Jesús maldice a la higuera para dejar claro que lo que él esperaba era fruto. ¿Para qué las hojas sin fruto? ¿Para qué una apariencia que no da satisfacciones? ¿Para qué vivir entonces engañando al resto? Santiago 4 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Saber hacer, poder hacer, tener oportunidades para hacer y no hacer es pecado. Dios nos ha llamado a ser fructíferos. Amados hermanos, 43 años estamos cumpliendo aquí. ¿Qué viene el año 44? ¿Qué cosa viene el año 45? ¿O qué nos depara de aquí unos años el Señor? Ojalá que todos estemos ocupados visualizando esto que Dios quiere para nuestra vida y nuestra iglesia. Y preparémonos para ello. Y activémonos todos juntos. Estemos atentos a los programas, estemos atentos a las actividades que Dios quiere que desarrollemos y pongamos en uso todo aquello que el Señor ya nos ha confiado. Amados hermanos, feliz aniversario. Desarrolla tu iglesia con todo aquello que Dios te dio, que es muchísimo. Él quiere bendecir, Él quiere premiar, quiere darnos posiciones de honra, pero también se enoja y se enojará muchísimo si con el paso del tiempo simplemente estamos presentando nuestra vida como el talento que recibimos sin haber hecho nada con ello. Dios te bendiga, Dios te use. Quiero orar por ti. Oremos. Padre, gracias por tu bendición. Gracias porque nos has llamado a servirte. Gracias porque nos has dado dones, oportunidades, talentos. Gracias porque has hecho morar tu espíritu en nosotros. Y gracias, Señor, porque tu espíritu está presente en nuestra vida y está presente en medio de la iglesia y quieres seguir obrando. No podemos decir que somos pobres, que carecemos de capacidades. No podemos explicar de ninguna manera el estancamiento. No podemos justificar nuestra inoperancia. Lo que tú esperas es más bien que hoy te entreguemos la ofrenda de nuestro compromiso. Señor, queremos dar respuesta a tu llamado y queremos entregarte a ti nuestra disposición de participar activamente en el desarrollo de aquellos dones y capacidades que nos has confiado. Queremos ponernos a disposición de ti y queremos entregarte, Señor, nuestro compromiso para hacer aquellas cosas que pudimos haber hecho y no lo estamos haciendo. Perdona nuestras faltas, perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra indisposición. Queremos, Señor, dejar todas aquellas cosas atrás. Queremos convertirnos en siervos, en obreros comprometidos. Y esta mañana te entregamos una vez más nuestra vida. Y te entregamos nuestra vida con el compromiso fiel para servirte. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tus promesas y gracias por el futuro que nos espera. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, feliz aniversario. Dios les bendiga. Gracias.